Bienvenidos queridos seguidores de La Mano del Señor. Hoy nos vamos a sumergir en la historia de San Judas Tadeo, una figura que a pesar de ser tan venerada está envuelta en un halo de misterio. Sí, es cierto. Y yo creo que parte de ese misterio viene de que no solo fue uno de los apóstoles de Jesús, sino también su primo. Esa cercanía familiar pues añade una dimensión muy particular a su historia. Sin duda. Y para añadir aún más complejidad está la desafortunada confusión con otro Judas, un obstáculo que ha tenido que superar su figura a lo largo de los siglos. Totalmente. Es fundamental distinguir a San Judas Tadeo del apóstol que traicionó a Jesús. Y fíjate que es interesante cómo su apellido Tadeo, que significa valiente o de corazón decidido, parece elegido precisamente para diferenciarlo y resaltar su fortaleza espiritual. Exacto. Y hoy vamos a intentar desentrañar su vida, explorando sus acciones, el terrible final que enfrentó, y cómo después de tantos siglos se ha convertido en un símbolo de esperanza para tantos creyentes. Para comprender su impacto, creo que es esencial ir más allá de los datos básicos y adentrarnos en quién era San Judas Tadeo. No solo fue un apóstol, sino que llevó la palabra del evangelio a lugares tan remotos y desafiantes como Mesopotamia, Siria y Persia. Imagínate predicar en esos lugares con culturas tan diferentes en una época tan convulsa. Es realmente admirable. Y esa sed por compartir el mensaje de Cristo era innegable. Recordemos la pregunta que le hizo a Jesús según el Evangelio de Juan, cuestionando por qué se revelaba solo a ellos y no al mundo entero. Es una pregunta que nos revela mucho de su personalidad. No se conformaba con que solo unos pocos conocieran la verdad, sino que anhelaba que se extendiera por todas partes sin importar las dificultades. Esa convicción queda plasmada también en la epístola de Judas, la carta que según la tradición fue escrita por él y que forma parte del Nuevo Testamento. En esa carta, San Judas Tadeo exhorta a los cristianos a mantenerse firmes en su fe y resistir las falsas doctrinas. Un mensaje que sigue resonando con fuerza en la actualidad, invitándonos a discernir y a no dejarnos engañar por ideas que nos alejen del camino de la verdad. Un compromiso con la verdad que lamentablemente le costó la vida. San Judas Tadeo, junto a San Simón el Cananeo, sufrió un martirio brutal. Imaginemos la escena, golpeados, torturados y finalmente asesinados a hachazos. Esa imagen tan cruda se ha convertido en un elemento central de su iconografía. Cada vez que vemos un hacha junto a su imagen recordamos la crueldad que enfrentó, pero también su entereza ante el sufrimiento. Y es ahí en ese terrible final donde muchos encuentran la clave para entender por qué San Judas Tadeo es considerado el santo de las causas imposibles. Es como si su martirio le hubiera otorgado una conexión especial con el sufrimiento humano, con esas situaciones que nos parecen insuperables. Y a partir de esa conexión surge la creencia en los milagros que se le atribuyen. Curaciones que desafían la lógica, soluciones a problemas económicos que parecían irremediables, familias rotas que encuentran la paz. La lista de milagros atribuidos a su intercesión es interminable. Y si bien no podemos comprobarlos científicamente, son un testimonio de la fe profunda que la gente deposita en él. Y esa devoción no se limita a un solo lugar, sino que se extiende por todo el mundo, especialmente en América Latina, Estados Unidos y Filipinas. Es impresionante pensar en la multitud que se congrega cada 28 de octubre en la iglesia de San Hipólito en Ciudad de México. Un mar de gente con imágenes, velas y ofrendas unificados por su fe en este santo. Y no solo allí, sino en countless iglesias alrededor del mundo, la gente encuentra consuelo y esperanza en San Judas Tadeo. Y esa fe se refleja también en la rica iconografía que lo rodea. Cada elemento tiene un significado profundo, como la imagen de Cristo que a menudo sostiene. Esa imagen, más allá de su valor artístico, nos habla de su cercanía con Jesús y de su papel como transmisor de su mensaje. No era solo un seguidor, sino alguien que se dedicó a difundir las enseñanzas de Cristo con pasión y entrega. Y no olvidemos la llama que corona su cabeza, esa representación del Espíritu Santo que lo guiaba. Esa llama es un recordatorio de que San Judas Tadeo no actuaba por su cuenta, sino que estaba imbuido de la sabiduría y la fuerza del Espíritu Santo. Es una imagen poderosa que nos invita a reflexionar sobre la presencia divina en nuestras propias vidas. Y por supuesto el bastón o la maza. Esa herramienta que nos recuerda constantemente su martirio, pero que también simboliza su fortaleza ante la adversidad. Una fortaleza que él sin duda obtuvo de su fe inquebrantable. Ese bastón nos dice que incluso en los momentos más difíciles podemos encontrar la fuerza para seguir adelante si nos aferramos a nuestra fe. Es un mensaje de resistencia y esperanza que resuena especialmente en aquellos que atraviesan pruebas difíciles. Y todos estos elementos, la imagen de Cristo, la llama del Espíritu Santo, el bastón del martirio, se combinan para crear una imagen poderosa de San Judas Tadeo. Un santo que nos invita a confiar en la fuerza de la fe, incluso cuando nos enfrentamos a lo que parecen ser causas imposibles. Y esa imagen se refuerza aún más cada 28 de octubre, el día en que celebramos su fiesta litúrgica. Ese día, en iglesias de todo el mundo, se honra la vida, el servicio y el martirio de San Judas Tadeo. Es un día de profunda reflexión para los creyentes, especialmente aquellos que lo ven como el santo patrono de las causas difíciles. Me pregunto qué siente usted cuando piensa en San Judas Tadeo. ¿Le trae algún recuerdo especial? Personalmente, me conmueve la idea
de que alguien que vivió hace tantos siglos pueda seguir siendo una fuente de esperanza y fortaleza para tanta gente hoy en día. Es como si su historia trascendiera el tiempo y el espacio, conectando con algo profundo dentro de nosotros. Completamente de acuerdo, y creo que esa conexión se debe a que su historia, a pesar de sus aspectos sombríos, es en última instancia una historia de fe, perseverancia y el poder de la intervención divina. Su vida nos recuerda que incluso en medio del sufrimiento y la adversidad, la fe puede ser un faro de esperanza. San Judas Tadeo, a pesar de su martirio brutal, nunca renunció a sus creencias, y su ejemplo nos inspira a mantenernos firmes en nuestra propia fe. A veces cuando me enfrento a una situación difícil, me imagino a San Judas Tadeo enfrentando su martirio. Y me pregunto, ¿qué me diría él en este momento? Es una buena pregunta para reflexionar. Y lo que es aún más conmovedor es cómo su legado continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Gente de todas las culturas, de todos los estratos sociales, encuentran en él una figura que los comprende, que los acompaña en sus luchas. Es cierto, la devoción a San Judas Tadeo es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y de nuestra necesidad de creer en algo más grande que nosotros mismos. Algo que nos dé esperanza, que nos ayude a encontrarle sentido al sufrimiento, que nos impulsa a seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. En ese sentido, la historia de San Judas Tadeo nos ofrece un ejemplo a seguir una luz en medio de la oscuridad. Y esa creencia, esa fe, es lo que nos permite enfrentar nuestros propios imposibles con una esperanza renovada. Porque al final, la historia de San Judas Tadeo nos enseña que no importa cuán grande sea el desafío, siempre hay espacio para la esperanza, la fe y la posibilidad de un milagro. Es una lección poderosa, una que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas. No se trata solo de pedirle favores a San Judas Tadeo, sino de aprender de su ejemplo, de su valentía, de su entrega a la verdad. Exactamente. Se trata de cultivar en nosotros esa misma fe inquebrantable que le permitió afrontar la adversidad con entereza y que lo convirtió en un símbolo de esperanza para millones de personas a lo largo de los siglos. Es fascinante cómo a pesar de los siglos transcurridos, la figura de San Judas Tadeo sigue atrayendo tantas personas. Totalmente, es como si su historia tuviera una resonancia universal, conectando con esa necesidad humana de encontrar apoyo en los momentos difíciles. Sin duda, y creo que la clave está en la forma en que su historia combina la humanidad y lo divino. Por un lado, vemos a un hombre que enfrenta la adversidad con valentía, que sufre un destino terrible por mantenerse fiel a sus creencias. Eso nos recuerda que todos somos vulnerables, que todos podemos enfrentar pruebas que nos pongan a prueba. Pero al mismo tiempo su historia no termina con la tragedia, sino que se transforma en un relato de esperanza, de fe de intervención divina. Los milagros que se le atribuyen las historias de personas que encuentran consuelo en su intercesión nos muestran que hay algo más allá de lo que podemos ver y tocar. Es esa combinación, esa tensión entre la fragilidad humana y la fuerza de la fe lo que hace que su historia sea tan poderosa y atractiva. Nos muestra que incluso en las situaciones más desesperadas siempre hay espacio para la esperanza, para la posibilidad de un cambio, de un milagro. Y creo que esa es la gran lección que podemos extraer de la vida de San Judas Tadeo. No se trata solo de venerarlo como un santo, sino de integrar su mensaje a nuestra propia vida. De tener la valentía de defender nuestras convicciones, de mantener la fe incluso en la oscuridad, de confiar en que incluso en las causas que nos parecen imposibles, siempre hay una posibilidad de que algo bueno suceda. Y con esa reflexión, queridos seguidores, de la mano del Señor, damos por concluida esta inmersión en la vida de San Judas Tadeo. Esperamos que este recorrido les haya permitido acercarse a su figura, comprender la fuerza de su mensaje y descubrir cómo su legado puede iluminar nuestros propios caminos.